Antes de entrar con el tema de Venezuela, quiero pues darle las gracias por su presencia al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano de la Resistencia. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Juan. Y también te doy las gracias por traer aquí al diputado costarricense Eli Feinsaín, que confieso que hace muchos años que leo los trabajos que hacen allí, no solo el Grupo Libertario, sino también desde el Partido Liberal. Sé que eres diputado, que nos has ayudado mucho y te quiero primero dar las gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Es un honor, Juan Manuel, para mí estar acá, más bien el agradecido soy yo que nos des este espacio. Tú sabes que la historia, yo sé que a Orlando le gusta mucho la historia de Costa Rica y de Cuba, que se remonta a la guerra de independencia, la presencia de Antonio Maceo desde 1891 hasta el 95. No, y Domingo y Coría. Ajá, en Corea. Y es que la expedición con Flor Crombet sale de Costa Rica con dinero costarricense, con el presidente Rafael Iglesias de la época, que hizo todo lo posible para que poderles ayudar, incluso con armas. Y luego también hay un capítulo de Uber Matos, ¿no? Hay que recordar cuando Uber Matos sale de la cárcel a donde va, a Costa Rica. A Costa Rica. En fin. Y parte de los campamentos de Artemis estaban en Costa Rica. También. Cuando el MRR. No, incluso en el avión con que Uber Matos desembarca en la sierra cuando no se sabía que la revolución era comunista, parte de Costa Rica. O sea que tenemos, parece que no, pero hay una relación histórica y ustedes, pues, yo creo que esa historia la defienden todavía. Me cuentan que trataron en la Asamblea Legislativa de invitar al embajador cubano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por fin logró hablar? ¿Ustedes qué hicieron? Bueno, el Partido Frente Amplio, que es el partido de izquierda, invitó al embajador de Cuba a dar una ponencia en la Asamblea Legislativa. No recuerdo el título exacto, pero podríamos resumirlo en las maravillas de la Revolución Cubana. Creo que era algo desmitificando la Revolución Cubana, una cosa así. El 26 de julio. No hicieron mucha publicidad, nos enteramos por casualidad y probablemente pensaron que nadie en Costa Rica iba a saber qué era el 26 de julio. Entonces, el propio 26 de julio yo tomé la palabra en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, y di un discurso condenando la actitud del Frente Amplio que se vale de las libertades democráticas que disfrutamos en Costa Rica para traer a un representante del régimen dictatorial cubano a hablar de las maravillas de Cuba, cosa que no podríamos hacer a la inversa en Cuba. Si fuéramos a tratar de desmitificar al régimen cubano en Cuba, probablemente terminaríamos en la cárcel o con una bala entre las cejas. Y entonces, a mí me gusta mucho usar el sarcasmo. Empecé el discurso diciendo, hoy Cuba está de fiesta, excepto por los prisioneros políticos y las damas de blanco. Y empecé a sacar a todos los que no estaban de fiesta. Al final, los únicos que estaban de fiesta eran los del régimen, ¿no? En la fecha del asalto al cuartel Moncada. Y en paralelo al discurso presenté una moción para condenar al régimen cubano y exigir la liberación inmediata de los prisioneros políticos y elecciones libres sin injerencia del régimen. Esta moción fue sometida a votación y fue apoyada. En este momento hay 6 partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Fue apoyada por los 5 partidos que no son el Frente Amplio, mandando una señal fuerte de respaldo a la libertad, a la democracia. Todos los partidos políticos de diferentes ideologías, socialdemócratas, socialcristianos, neopentecostales, liberales, todos apoyamos esa moción y eso llevó a establecer una relación con Orlando. Orlando me llamó a agradecer, vino a Costa Rica, lo recibimos allá, también le dimos una bienvenida en el plenario legislativo, así que bueno, aquí estamos devolviendo el favor. Qué bien, no, y es importante porque Costa Rica es un ejemplo que contradice mucho del discurso de izquierda, ¿no? Es un país pequeño, no es un país rico, que ha logrado mantener contra viento y marea y a veces contra
intervención extranjera la democracia. O sea, es una voz importante que tiene un premio Nobel de la Paz, que fue presidente, y con todo y las acusaciones recientes, sigue siendo un referente, ¿no? Ahora estaba recordando también cuando José Antonio Echeverría encabezó una delegación de la FEU que fue a Costa Rica a apoyarla cuando la invasión de Somoza a Costa Rica, o apoyada por Somoza. Creo que Abel Pacheco estaba participando en esa invasión. Así que ese historial democrático está ahí. Y yo creo que Costa Rica ha tenido tantos logros, pero son logros que tienen que ver con la libertad de Costa Rica, la estabilidad, la unidad. Y como es un modelo democrático, no se dedican a promoverlo para establecerlo en otros países, sino que es una convicción de vida de los costarricenses. Claro, ¿no? Entonces, mi pregunta, porque tú habías sido el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, no sé si sigue siéndolo en este momento, ¿no? Y también he visto trabajos tuyos sobre el tema de la inversión extranjera. El tema del Parlamento Europeo, ¿no? Porque estamos de este lado, pero a veces me da la impresión de que países como Costa Rica, los países democráticos de este lado, pueden establecer un contacto con la Unión Europea para hacerles entender, ¿no? Tenemos a Borrell ahí por medio, pero bueno, que Cuba es un problema, ¿no? Para la democracia. ¿Se puede hacer algo en ese sentido? Tomando prestada también tu experiencia como estratega, ¿no? Especialista en resolver conflictos. Tenemos un conflicto de 64 años, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, bueno, lo conversábamos el otro día. Yo creo que el comunismo, el socialismo ha sido idealizado en Occidente, y entonces la gente piensa que todo lo que propongan los socialistas es bueno. Y cuando analizamos el comportamiento del régimen cubano, podemos descubrir que tiene una veta fascista realmente. Y el fascismo es muy mal visto. Entonces yo creo que hay que empezar a explicarle al mundo, a la Unión Europea, que esto es una mezcla. Al final de cuentas, el nazismo era nacionalsocialismo, primos hermanos del socialismo comunista o el comunismo socialista. Y hay que explicarles que eso es lo que sucede en la isla de Cuba, que hay un control total y absoluto del Estado de las vidas particulares de las personas, con el agravante de que ni siquiera hay derechos de propiedad privada, no se respeta. Los medios de producción están 100% en manos del Estado. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco el discurso, porque yo siento que en Europa todavía idealizan el concepto del socialismo. Yo a veces digo con ironía, no, la derecha son ellos. No, los conservadores, en el peor sentido de la palabra, son ellos que quieren conservar el mismo régimen, que quieren... Díaz-Canel es un presidente muy curioso, si digo presidente entre comillas, el único que en vez de decir, todo el mundo dice, promete, vamos a cambiar, vamos a traer estas nuevas ideas, este es el único que dice, no hay cambios, todo sigue igual, somos continuidad. Esa contradicción no la ve la gente, tú que has recorrido todas las cancillerías. Yo creo, Juan, que el régimen cada vez está más solo. Quiero señalar lo siguiente, a pesar de todo lo que ha dicho el régimen, del éxito de la cumbre de los 77 y el grupo de los 77 en La Habana, Plus China. A solamente 2 semanas de esa cumbre, el régimen anuncia recortes severos de electricidad, de combustible, de alimentos. En esa cumbre participaron, además de China, participaron grandes productores de petróleo, grandes productores de alimentos que exportan al mundo. ¿Por qué no han corrido ahora para salvar al régimen de esta crisis? ¿Dónde está el respaldo ruso que ellos habían anunciado con tanto bombo y platillo hace una semana? ¿Dónde está el respaldo chino? ¿Cómo es que el régimen cae en esta crisis y no puede contar con estos países que estaban en esa cumbre en La Habana? Creo que esto evidencia que nadie apuesta por este régimen. Sin embargo, descubrimos cosas como que México ha estado clandestinamente enviando petróleo a Cuba, ¿no? La pregunta mía siempre, conoces, ya has estado tantas veces en México y conoces diputados mexicanos, ¿cuánto de ilegalidad hay en este manejo a escondidas de la opinión pública mexicana? Yo creo que hay mucho de la ilegalidad, pero también yo creo que la ideología
no es más importante que los intereses de estos partidos, de estos gobiernos. Y eso lo demuestra la crisis en la cual está el régimen, y ninguno de sus supuestos aliados está actuando para impedir esa crisis masiva que ellos están anunciando de todo tipo. Fíjate que los turcos llevaron 2 plantas eléctricas flotantes y las retiraron en cuanto vieron que el régimen no les iba a pagar. Entonces, es un régimen cada vez más aislado internacionalmente y que hay que seguir denunciándolo, sobre todo en Europa. Hay una empresa rusa pidiéndole $20 millones que les deben. Porque No, y los chinos mandaron al jefe de los auditores chinos para revisar los préstamos y las inversiones que ellos han hecho en China, a ver qué está pasando, en Cuba, perdón, a ver qué está pasando con eso. Y un banco chino le ha puesto una demanda al régimen en Londres. Esto es bochornoso para un régimen. Porque ahí es mi pregunta, ¿no? No se ha equivocado Cuba, porque es como si se hubieran quedado mentalmente en la época de la Unión Soviética. Con todo lo que está pasando, la economía rusa ya no es algo totalmente centralizado. O sea, Putin ya no puede dar 2 golpes en la mesa y decir envíen tanto arroz, envíen tanto trigo, porque son empresas privadas, o no, o sí pueden, no sé. Me parece que están tratando de comerciar con Cuba con Rusia como si fuera la Unión Soviética. Exactamente. Y no lo es. Y Rusia define sus intereses de manera muy diferente a los soviéticos. Así es. Pero además Rusia tiene sus propios problemas. Ya Rusia no está en condiciones de sostener al régimen. El régimen cubano ha tenido suerte. Cuando cayó la Unión Soviética, Venezuela estaba ahí para brindarle todo el apoyo necesario, ¿verdad? Y para sostener al régimen. Yo creo que si hay algo que ha quedado claro es que Cuba gobernó en Venezuela para los intereses del régimen cubano, no para el interés de Venezuela. Desangró a Venezuela, además. Pero hoy Venezuela está quebrada. Rusia está en una guerra de agresión que le está costando muy caro. Y el régimen cubano hoy está más aislado que nunca. Y creo que este es el momento de presionar. Vamos a una pausa, y además de lo de Venezuela, me gustaría, si usted pudiera agregar algo sobre la penetración china en Costa Rica y en Centroamérica. A lo mejor la vemos desde aquí con otra óptica. ¿Cómo usted, que está allá, nos puede ubicar en el verdadero lugar de este conflicto? Regresamos en 2 segundos.